Muy buenas tardes, somos el equipo 3 y vamos a hablar sobre el postmodernismo y el modernismo con diferentes conceptos que tuvimos en la materia de debates. ¿Empezamos? ¿Estás? Empiezo yo. Mi nombre es Gil Bautista, no soy el líder del equipo, nomás soy el que acarrean y todo. Pues quién presenta mejor cada uno. Cintia Villarreal, Carla Treviño, Cristal Sandoval y Carlos Valdier. Entonces empezamos con nuestro discurso y me dirijo a ustedes. Entonces, el posmodernismo y el arte son palabras que en su conjunto y en su mezcla buscan dar nacimiento a un nuevo renacer. Con aspectos de fantasía en el arte podemos encontrar ejemplos como, por ejemplo, si dijera: si alguna vez te paraste a la mitad de la noche y observaste la luna como la conocemos, astro en el cielo, ¿cómo se llama? Un satélite que rodea la Tierra. Vuelvo a explicar regreso a la frase. Si alguna vez te paraste a la mitad de la noche y observaste la luna, de seguro pasó por tu mirada la constelación de Piscis, sin darte cuenta, pero que aún así le da una belleza trascendental de que nunca acaba, por su existencia y el conocimiento de esta. La aurora boreal es una singularidad, solo pasa una sola vez, en la cual resalta el color verde. No es que pase solo una vez, sino que no hay varias que se le comparen, es única. La cual resalta el color verde. Las luces y los brillos que desafían la imaginación decoran el cielo vibrante, en colores ocasionados por la reflexión de luces, colores cálidos o fríos, fantasías en arte para la humanidad. Posmodernismo al hombre como máquina de deseos, máquina siendo un objeto que lo genera constantemente, y deseos como objetos de pasión que desea el hombre. El hombre anhela el saciar un gusto como el arte, como lo mencionaba, y el posmodernismo como una máquina que produce estos gustos, inclusive con aspectos de fantasía, como los antes mencionados. E inclusive si en la historia te remontas empezando desde grafemas son símbolos singulares, ya sea, por ejemplo, en palabras sería la A, la E, la I, la doble L, no es un grafema porque consta de dos. Entonces, si en la historia te remontas empezando desde grafemas, del arte mismo como su inicio y hasta su final, nos encontraríamos con el escolasticismo gótico, que es un tipo de arte, otro tipo de pensamiento, basado en las ciencias aristotélicas, pero enfocado en el arte gótico. O ya que hablamos de arte, nos encontraríamos con la musicología, como estudio de artes del sonido y creación de melodías con balanceando notas, entre ellas la nota fa, hablando de sonidos, y dando todo esto como finalidad a un acto de reconocimiento hacia nosotros mismos por lo que vemos en el arte. Sí, no, y hablando del posmodernismo en el Okay. Ya hablando del posmodernismo podemos entrar en distintos aspectos de la cultura, por ejemplo los sistemas de creencia, lo que es la religión, todo lo que implica la creencia. Tiene muchas variedades, como por ejemplo el nihilismo, que es el sistema que niega toda creencia política, religión, arte, todo aquello que critica más que nada distintos aspectos de la cultura, ¿no? Todo lo que la conforma. Y también forma otro sistema de pensamiento, ¿no? Como dijiste ahorita del escolasticismo. Bueno, tenemos por ejemplo a uno de los creyentes académicos, teólogos, David Tracy, un teólogo americano. Ese es un ejemplo de la atracción a la enseñanza y la vida académica, lo cual implica muchas cosas sobre la literatura y la educación. Bueno, puede ser hecha esta enseñanza contiene distintos enfoques de creencias, y como en este caso de David, también podemos mencionar a Thomas Bacon, quien en su creencia, bueno, primero este es un novelista y escritor estadounidense, considerado uno de los más importantes de la actualidad. También es
estadounidense como Tracy, y en su creencia y sus trabajos con las novelas carga el título de postmodernismo maximalista. Aquí podemos destacar que no solamente la literatura influye en la cultura, sino como la política o la economía también tiene parte en la literatura y forma parte de estudios de redacción y la gran narrativa, que es también un ejemplo de la literatura en el posmodernismo, quienes son cargadas de cargar con el título de posmodernismo maximalista. Bueno, los siguientes sistemas de creencias y las acciones del hombre dentro de este enfoque posmoderno son emblemas, representaciones de una idea que marcan el paso de un tiempo en determinada historia, y que así como pueden variar sus métodos y sus enfoques, pertenecen a un mismo grupo. Como los pasados ejemplos también mencionados, al igual se pueden mencionar otros ejemplos, como los números, que si ponemos diferentes enumeraciones, como por ejemplo el 15 y el 21, que son ambos números impares, son diferentes enumeraciones, pero comparten una misma agrupación. Al igual, si introdujéramos formas como un cilindro, como figura geométrica, o Urano, que es una constelación, los tres difieren en sus métodos y agrupaciones, pero comparten un enfoque de creencia, como lo son las medidas y las ciencias exactas. Así son los sistemas de creencia y el arte dentro del posmodernismo. Y su búsqueda de un nuevo renacer. El clasismo helénico es un tipo de arquitectura, así como el usonianismo, la psicología, etc., como claros ejemplos de lo contemplado anteriormente. La psicología, pues, como una ciencia que estudia el comportamiento humano. El arte más antiguo practicado por los griegos es la filosofía, siendo así los sofistas aquellos que impartían la sabiduría. Se necesitan mínimo 2 personas para transmitir conocimiento. Es por eso que se crearon tantas corrientes filosóficas, como lo son el estructuralismo, que es uno de los métodos más utilizados para analizar el lenguaje, la cultura y la sociedad del siglo XX. Y uno de sus representantes es Ronald Barthes. Otro ejemplo es el idealismo alemán, que se desarrolló en Alemania a finales del siglo XVIII, y esta corriente se une al romanticismo y la ilustración para ejemplificar una nueva visión del mundo. Uno de sus representantes es George William Friedrich Hegel. También existe el marxismo occidental, que es uno de los movimientos filosóficos más recientes, en el cual se compara a los teóricos marxistas de Europa Central y Occidental en contraste a los filósofos pertenecientes de la Unión Soviética. Un destacable representante es Walter Benjamin. Existen algunos filósofos que se centraron en más de una sola corriente, como es el caso de Slavoj Žižek, que basó sus textos en el hegelismo, el cual es la idea que se manifiesta evolutivamente bajo las formas de la naturaleza y de espíritu, el psicoanálisis, la cual es la práctica terapéutica y técnica de la investigación, y finalmente el marxismo, que es un modelo teórico explicativo de la realidad. Si bien la filosofía también se dio antes de Cristo y en el Oriente, un claro representante es Confucio, y después de su muerte se creó el confucianismo, el cual es un conjunto de doctrinas morales y religiosas predicadas por sus seguidores. William E. Connolly es un profesor de ciencias políticas que centró su trabajo en la democracia y el pluralismo, el cual es el hecho de coexistir en una pluralidad de tendencias políticas, económicas o de otro tipo en el marco de una asociación, una comunidad o una sociedad. El pluralismo era parte importante del partido bolchevique, que fue un grupo político
radicalizado por el Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia y dirigido por Vladimir Lenin. Este partido logró un retraso a la llegada del capitalismo a Rusia, lo cual creó un impacto en la historia del mundo y por dicha resistencia que duró años. Sin embargo, muchos encontraron el rechazo al capitalismo como inconsciente político, que se negaban a lo que el mundo estaba viviendo y se negaban a una nueva etapa de la civilización. Este nos llevaría a la guerra o al fin de la historia. Bueno, eso ha sido el discurso que, como pueden ver, lo basamos en el posmodernismo, que el posmodernismo es el renacer de todas las ciencias, el arte y la cultura. Bueno, ¿Qué opinan ustedes del posmodernismo y del discurso? Bueno, a mí me agrada bastante lo que es el posmodernismo, en la forma en la que si llevas unos pasos puedes generar información dependiendo de la forma de pensamiento en la que te encuentres. Entonces es lo que más me agrada. No sé ustedes. Yo creo que desde el inicio del posmodernismo, que muchos consideran que fue desde la década de los 80, pero hay algunos aspectos que ya tienen características del posmodernismo, por ejemplo, como te digo, Tracy. Podemos considerar que mucha del arte o mucho de la sociología ha venido a revolucionar aspectos a los que no estábamos acostumbrados en un momento, por ejemplo en la modernidad. Ahí dejando de lado la modernidad, hablando del posmodernismo. Bueno, yo con lo que leí y con lo que hice, lo que más me fascina del posmodernismo, uno de los principales representantes del cual me tocó hablar, fue de Zizek, que él se basó en sus estudios no solamente en un movimiento filosófico, sino en tres, que como ya mencioné anteriormente, el hegelismo, el psicoanálisis y el marxismo. Y investigué un poco de sus obras y sus pensamientos acerca de los movimientos, y él narra cada movimiento y expresa su punto de vista como muy pocos lo han hecho, como muy pocos filósofos han sido capaces, y es así como él es un claro representante del posmodernismo, porque él logra renacer la filosofía en sus textos. Entonces pasamos al antidiscurso. Empiezo yo. Ok. Adelante. Bueno, antes de empezar ahora bien el antidiscurso, ¿alguien más tiene algún otro comentario del posmodernismo? ¿No? 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 ¿Segurísimo? Bueno, entonces a empezar con el antidiscurso. Quiero hacer un breve paréntesis y decir que nosotros, a diferencia de los otros grupos, no quisimos solamente basarnos en un movimiento, ya sea posmodernismo o modernismo, sino que queríamos incluir ambos, así que como ya pudimos observar, el discurso está basado en el posmodernismo y el antidiscurso lo basamos en la modernidad. La modernidad, por su parte, se caracterizó por diversos movimientos que representaban el arte, el lenguaje, la filosofía y la religión. La modernidad surge a partir del Renacimiento y podemos remontarnos al Romanticismo, movimiento cultural y artístico que se desarrolló en Europa y en América durante el siglo XIX. En esta época de cambios, el Renacimiento literal crea nuevas ideas y hace que la modernidad se caracterice por la propuesta de que cada ciudadano tenga sus metas según su propia voluntad. Goethe, quien fue un novelista, dramaturgo, poeta y abogado alemán, es considerado una de las principales figuras del romanticismo alemán.
En cada una de las sílabas, haciendo un pequeño paréntesis, sílabas es mejor definido como sonido que se produce entre dos breves interrupciones mientras se habla. De su pequeña narrativa, Las cuitas del joven Werther, la cual es una de las más destacadas de la literatura universal. Demostró su conocimiento como contenido al hacer su propia obra y no tomar como base obras ya existentes. La gramática separatista tuvo su presencia en esta época, pero no fue hasta la aparición de las obras de Claude Lévi-Strauss y su redacción académica acerca del estructuralismo cuando reemplazaron teorías lingüísticas a las que Strauss contrapuso. La Escuela de Atenas muestra a los filósofos, científicos y matemáticos más importantes de la época clásica. Los filósofos se encuentran en una cultura clásica, a Bóveda como unas termas. En otros personajes se han identificado distintos filósofos de la antigüedad. A la izquierda puede reconocerse la figura de perfil de Sócrates. La normalidad, antes del inicio de la modernidad, era distinguida por su arte convencional. Es decir, la normalidad, algo a lo que estamos acostumbrados, y lo convencional, algo habitual o tradicional, eran distinguidos en el arte que no había libertad. El arte moderno puso de manifiesto que la deformación de los objetos que se representaba no era involuntaria, sino deliberada, artística y buscada con el fin de satisfacer cierta concepción poética de las cosas, y de colores vivos como el rojo, que es el primer color del espectro solar, o de figuras llamativas como los prismas, que son figuras geométricas con bases planas, y como ya lo mencioné, con el color rojo, el sol, que es la estrella más grande de la galaxia. La música, por su parte, tenía sus distintos representantes en cada movimiento. En el romanticismo se destacaba Ludwig van Beethoven, quien más conocido por la sordera total en uno de sus oídos, que por obras para Elisa, la quinta o la novena, fue uno de los que impulsó la inspiración del desarrollo de la musicología moderna, es decir, del estudio de la música, como su nombre lo dice, moderna, por usar en distintas sinfonías acordes que elevasen escalas y usar tonalidades que no pertenecían a las reglas. Un ejemplo, usar fa menor en la escala de sol, es decir, el fa menor es un acorde y que es un conjunto de notas musicales para formar una melodía. Otro de los importantes representantes de toda la cumbre moderna fue Johann Sebastian Bach, conocido a gran escala como la cumbre de la música del periodo barroco. Grabando. De esta corriente del pensamiento humano surgieron corrientes que trataban de complementar al marxismo, como la teoría crítica, en base de pensadores de diferentes disciplinas de la escuela de Frankfurt, como lo fueron Adorno, Horkheimer, Marcuse y Habermas, que fue un filósofo y sociólogo alemán, también conocido por sus trabajos en la filosofía práctica, entre otros. Aunque la teoría crítica tiene tendencia entre la modernidad y la posmodernidad, es de orientación marxista. Aspiraba a cambiar a Marx complementando la política automática y así buscar un renacer en el manejo de la sociedad como un consciente político. A ver si Ok. Ya que estás hablando de Marx, pues entonces sin embargo, Marx pedía que la crítica del cielo se convirtiera en la crítica de la tierra, la crítica de la religión, en una crítica de la ley y la crítica de la teología en la crítica de la política. En esta manera, Marx consideró la crítica de la religión y la batalla contra ella como una parte integral del análisis crítico del mundo existente. La visión de Marx de la religión resultó convincente
para un amplio rango de combativos socialistas rusos. Uno de ellos es Georgy Valentinovich Pleyanov, quizás el principal intelectual menchevique, que es un movimiento ruso. Abordó la religión al modo marxista, como una red de supersticiones, prejuicios y conceptos erróneos e incomprensibles relacionados con las demoledoras condiciones socioeconómicas. Por otro lado, en la opinión de Nietzsche, el origen de la religión es el miedo. Nietzsche fue un pensador, también fue músico, creo, y filósofo, sobre todo filósofo. Que estaba en la opinión de Nietzsche, en el origen de la religión es el miedo, es decir, la religión nunca ha pretendido decir la verdad. De hecho, ha caído en el mismo error de la metafísica, reivindicando para sí la trascendencia y el mundo sobrenatural, Dios, el más allá. Así, Nietzsche arremete contra la tradición judeocristiana, contra el budismo y en general contra las religiones. Nietzsche ha sido representante de corrientes que se contraponen a la religión. Tal es el caso del nihilismo, que ya lo había mencionado mi compañero, que no es una religión, por así decirlo, en la que no crece nada, una forma de pensar. Puede decirse que cierto odio a la religión se debe a las antiguas prácticas de la Iglesia, en contra de los que no profesaban su misma religión, o decían no creer en el Dios representante. Tal es el caso de la Inquisición o Santa Inquisición, la cual era dedicada a la supresión de la herejía, lo cual muchas veces se castigaba con la pena de muerte o sufrimiento físico a través de máquinas de tortura, para sacar la información que ellos deseaban. Con el paso del tiempo se ha dejado a un lado las religiones para dar paso a la astrología y a esta para abrir paso a la astronomía. La astrología en todas sus manifestaciones, incluyendo la consulta de horóscopos como Virgo, la práctica adivinatoria de los números como el 16 o el 22 y como otras formas de adivinación para tratar de conocer el futuro, llevan al hombre a depender de falsas predicciones y no de una religión como en la modernidad. Sí, esto ya. Bueno, pues si bien los estudios de Auguste Comte representan muchos aspectos de hechos sociales y estudios a través del hombre, pues lo conocemos como el padre de la sociología, también es el fundador principal del positivismo científico. Este movimiento se caracteriza por intentar explicar que el único conocimiento que es válido es el que se demuestra a través de la ciencia. La modernidad presenta grandes descubrimientos en la época de apogeo de los naturalistas, como por ejemplo los ingleses Charles Lyell, Richard Owen y el histórico Charles Darwin, que lo conocemos por su teoría de la evolución de las especies a través el origen de las especies a través de la evolución. Esta teoría representó la cumbre de la biología y los estudios naturalistas acerca del origen del hombre y de toda especie existente sobre la Tierra. Para esto pasó un centenario para que surgiesen teorías acerca de la creación del universo. Ya no era tanto, ahí influía un poco el aspecto social por descubrir al hombre. Ahora ya no afectaba, ya no era tan influyente el hombre, sino querían ir más allá, la ciencia quería ir más a descubrir el origen del universo, de la Tierra. Este es un ejemplo de distintos estudios astrónomos y físicos como Alexander Friedman, Georges Lemaitre, quienes demostraron que el universo estaba en constante movimiento, y años después el astrónomo Edwin Hubble fue quien descubrió a galaxias lejanas de nuestro sistema. Es decir, que era muy curioso que se encontraran galaxias tan lejanas de nuestro sistema solar o de nuestra galaxia. Para responder estas preguntas o estas cuestiones
se creó la teoría del Big Bang, que muchos la conocemos como la gran explosión. Esta teoría explica que a través de una explosión el universo se expandió y toda energía se contuvo hasta formar materia, y de ahí surgieron galaxias, surgieron planetas, surgieron estrellas y sistemas. El Big Bang de cierta manera no se encuentra asociado con ninguna corriente de creencia, pero algunas interpretaciones de las religiones entran en conflicto, y también existen religiones que aceptan la teoría del Big Bang y lo asocian de cierta manera con el Dios de su representación, ¿no? Por ejemplo, hay distintas que consideran que el Big Bang fue creado por el Dios católico, pero en sí el Big Bang, desde la formulación de esta teoría, no ha representado ninguna corriente de creencia. La teoría de la gran explosión acerca de la creación del universo ha tenido muchísima influencia en distintos medios, no solo en el ámbito científico. Podemos tener de ejemplo mucha influencia en la cultura popular. Tal es el caso de que hay una serie estadounidense llamada The Big Bang Theory, muchos la conocemos. De hecho, los personajes principales están inspirados en los 4 que influyeron en la formulación de la teoría. Incluso este tema se encuentra en una caricatura japonesa llamada Dragon Ball Z, que si bien no aborda tanto esta teoría, esta novela ligera creada por el escritor japonés Akira Toriyama explica muchas representaciones acerca de distintas teorías de la creación del universo, de la evolución, etc. Entonces, mencionabas, algo que me quedó grabado fue la trascendencia del hombre, bueno, o la importancia del hombre, que pasó a segundo plano, y el enfoque del hombre hacia el hombre, por el hombre, pasó a ser del hombre hacia el universo, a lo externo que estaba. Sí, más que nada no fue del hombre al hombre, sino de la ciencia al hombre, y luego de la ciencia a lo que está más allá. Okay. Bueno, yo te quería comentar con lo que empezaste a decir del Big Bang. Han surgido nuevas religiones, como tú perdón, bien has dicho, que basan pues sus creencias en el Big Bang. Y una de las religiones más nuevas es la pastafarismo, que tienen al dios espagueti. Y dicen, o sea, su religión dicta que el dios espagueti es quien creó el Big Bang y así les dio vida. Ellos tienen varias costumbres, entre ellas es usar coladores de metales en la cabeza para que así nadie sea capaz de leer sus pensamientos y de poder usar sus cuerpos de manera indebida. Esta religión está tomando mucho poder actualmente en Nueva Zelanda, y pues mucha gente dice que es irrespetuoso comparar a un dios como el de la Iglesia Católica y Cristiana, como el dios espagueti de la religión pastafarismo, porque dicen que es simplemente una burla, pero realmente hay personas que creen en esta religión. Entonces yo creo que es una falta de respeto que tú digas que una religión no es real simplemente porque a tu criterio no tiene lógica ni razón. La religión está basada en la creencia, entonces si el pastafarismo Sí, pastafarismo. tienen arraigado esa creencia y está fundamentada por las ideologías que tengan, las que sean, pues tiene su respeto, ¿no? Porque y es lo mismo con la religión católica, con cualquier otra religión. No puedes decir que es tangible, no lo puedes fundamentar, pero está basada en la creencia, entonces es lo mismo. Sí, ¿no? Y si de cierta manera todas esas religiones o todos esos sistemas de creencia están basados en creencia, es ilógico intuir que el Big Bang fue una creación divina. Exacto. Sí, porque
desde desde la formulación de esta teoría han existido cientos de científicos que no relacionan ninguna deidad con el Big Bang. Tal es el caso del científico que salió en un programa llamado Cosmos, que todavía que decían que, ok, el Big Bang es aceptado por la religión, pero fue formulado por Dios, ok, no. Explicó por qué, y ya hasta que, pues no sé si falleció, pero creo que ya se dio por vencido. Sí, o sea, como dicen, como yo estoy segura que como el profe nos ha enseñado, que la mayor parte de las situaciones que están pasando en la modernidad y en la posmodernidad es que el populacho en su cultura se niega a la ciencia, porque sus creencias religiosas las pone primero que la ciencia y se niega a la razón y a la lógica. Prefiere creer en cosas que no puedes ver ni se pueden demostrar a cosas que son científicamente comprobables. Y no importa qué tanto trates de relacionar con ese tipo de personas, se niegan. ¿Y por qué? Porque su cultura está arraigada en tal punto. Bueno, considero que tanto el populacho esté tan relacionado con la religión, porque han existido teólogos trascendentes, tal es el caso de, por ejemplo, Santo Tomás de Aquino, quien basó distintos métodos de filósofos anteriores con la existencia de Dios. Así que, bueno, de cierta manera no es el populacho el que de cierta manera tenga la culpa, sino más que nada los que imparten la religión. Es que yo lo que hablo no es que no sean capaces de relacionarlo. Obviamente muchas personas son capaces, pero yo hablo que en sí la gran mayoría se niega. O sea, ellos creen que es más viable la religión y las creencias que la ciencia. O sea, ponen a algo que es casi infallable arriba de algo que es totalmente desconocido. ¿Ok? Entonces yo no digo que no sean capaces de estudiar ciencia, sino que siempre tienen esa mentalidad de la religión es mejor que la ciencia. Yo opino que eso es porque, por ejemplo, el populacho, por así decirlo, que está basado nada más en la religión, como en la creencia de la religión, es porque no tiene una hambre de conocimiento como ciertas individualidades, singularidades, como mencionabas a Tomás de Aquino, que a pesar de estar dentro de la religión, él buscaba darle razón a las cosas, y es por eso que inclusive dentro de la misma religión él intentaba explicar algo con ciencia, o llegó a dar a la ciencia por explicar algo con la religión más bien. Y las personas de populacho que no quiere buscar esa o no cree en los métodos para llegar a dar a un resultado, es porque está conforme con el vaso en el que está viviendo, con la religión en sí. Sí, ¿no? Y sin siquiera saber que estaban explicando alguna deidad o alguna existencia divina a través de la ciencia. Por ejemplo, ¿cuántos han dicho que un Dios es invisible, se encuentra en todas partes, omnipotente, omnisciente? Pero Tomás de Aquino explicó ciertas características de él a través de la física, del movimiento, de la biología, como por ejemplo que ideó que no puede nacer en otro ser, que no tiene existencia en otro ser, y también explicó ciertos aspectos morales, ¿no? De que no puede tener inspiración en ningún otro ser, solamente él es un ser supremo. Bueno, retomando
lo que vimos al principio del semestre con Russell. Él mencionaba que había estudiado la Biblia y que estaba buscando pruebas para la existencia de Dios, lo cual vimos en el video, no sé si recuerdan. Pero bueno, en el video él nunca dio las bases o por qué decía que no existía. Pero él, a pesar de eso, él dijo algo. O sea, si no crees, no debes de creer en algo porque te convenga. Y yo creo que el problema de muchos ahorita es de, si no tengo una creencia religiosa, me voy al infierno. Aún sin saber si hay infierno o no, o qué hay en él. O conveniencia, por ejemplo, hicieron varias cosas malas en su pasado y llega un punto en el que llegan a arrepentimiento y ahora sí, por conveniencia, acepto todo lo que me da la religión o todo lo que me da la ciencia para un fin de que me voy a salvar. Eso Sí, es algo que consigue una paz. también mencionamos mucho en clase, que únicamente se van del lado de la religión o de la ciencia por conveniencia, porque en tal dado momento hice esto y si me pasa algo malo, ya ahora sí soy una persona religiosa con todas mis creencias, pues no me voy al infierno. Sí, o Y sea, como dices, o sea, sin saber qué es lo que tal y como decía Russell, o sea, ya estoy grande, ya estoy enfermo y yo no voy a empezar a creer en la religión solamente para ser salvado, porque sería todo un hipócrita si lo hiciera. Si no lo hice durante toda mi juventud y mi vida, si lo hago ahora, no voy a ser nada más que un mentiroso. Sí, tantos años de creencia, tantos años de ideales para al final arrepentirte. Sí, aparte no puedes creer en algo de la noche a la mañana. Y hablando de creencia, la mayoría de la gente sabe, pero no saben qué creer. Porque cuántas cosas religiosas hay, de imágenes, de ángeles, de santos, de Dios, de dioses. Hay tanto por qué escoger que si dos personas te dicen, te invito a mi religión, y a una le terminas diciendo que no, lo que casi siempre te dicen es que tu religión está mal, tu religión no existe, cuando se supone que, pues volvemos a lo mismo, deberíamos de respetar todas las religiones. Ese es otro problema que, bueno, yo creo que ese es un problema que se ha desencadenado de la posmodernidad, porque es el renacer de la religión. Bueno, vamos a dar una breve explicación de lo que nosotros entendimos como modernidad y posmodernidad. Y voy a empezar yo con la modernidad. La modernidad es bueno, le da prioridad a la confianza a la razón y está enfocada en conseguir la verdad a través de un ideal de progreso. Ya sea puede ocupar herramientas como la ciencia, el arte, pero todo enfocado en el hombre en sí mismo, no sale del ¿cómo se llama? De la del concepto del ser del hombre. Eso es el rango de... Ajá. Y es prácticamente lo que está enfocado en la modernidad, lo principal, y de ahí surge todo lo demás. Ya sea agarrando para explicar, dar la verdad a algo, agarra de la ciencia, agarra del arte, agarra de la religión, para excusar o dar fuente a la verdad total. Esa es la modernidad. Posmodernidad. Bueno, queda más que claro que la posmodernidad busca la verdad a través de cualquier aspecto de la cultura. Busca la verdad a través de la ciencia, la verdad a través de la belleza, por ejemplo, del hombre, lo que es el arte. Y a diferencia de la modernidad, podemos encontrar distintos personajes que en la posmodernidad podemos encontrar distintos personajes que ya no tienen una sola perspectiva de algún concepto,
sino encontramos a muchos personajes que ahora tienen múltiples enfoques para encontrar así una verdad que responda a diferentes situaciones. Podríamos mencionar cuáles fueron las matrices que utilizamos y los conceptos que venían en dichas matrices. Las matrices que utilizamos fueron la 3 y la 29. Los conceptos de la matriz 3 son bolchevique, Piscis, Fa, nota musical, Luna, Verde, 15, Sisek Slavoj, Trabajo, Singularidad, Retraso, Nihilismo, Máquina de Deseo, Pinochet Thomas, Confucianismo, Historia, Connolly W.E., Fin de la Historia, Benjamin Walter, Estudios de Redacción, Escolarismo Gótico, que es un arte, y la matriz 29, o Urano, el arte del emblema, Cilindro, 21, Trascendental, Tracy David, 2, Sofista, Psicología, Musicología Postmoderna, Nada, Clasicismo Helénico, que es un arte, Hegel, G, F, Inconsciente Político, Barthes R, Grafema, Gran Narrativa, Unsonianismo, que es un arte, y Acto de Conocimiento. ¿Qué pueden decir en lo personal que les dejó este trabajo? En lo personal, a mí me dejó información en general de, más que nada del arte, que fue lo que nos enfocamos un poquito más al principio del discurso, y cómo puedes relacionar diferentes pensadores a los diferentes tipos de ideologías con el mismo concepto. Y a mí se me hace sorprendente que una forma de pensar, o más bien un concepto, se pueda difundir tanto en una forma de pensar y puedas conectarlo con casi cualquier cosa. La historia del hombre es fascinante, y a través de la historia del hombre podemos conocer tantas cosas de lo que nos rodea y de lo que somos por dentro, de nuestros pensamientos, nuestras formas de pensar y nuestras acciones. Entonces me parece bastante interesante lo que es la investigación. Bueno, Cristal, ¿qué te dejó el video? En lo personal a mí me pareció muy interesante debatir posmodernidad y modernidad, ya que me dejó un poco más clara la idea de las diferencias entre estas dos, y pues también me pareció muy interesante investigar cómo han cambiado las ideas de la modernidad, de las ideas en la sociedad, en las personas, de la modernidad a la posmodernidad. ¿Carla? En lo personal, como estuvimos en clases la mayor parte del semestre viendo estos temas de la modernidad y la posmodernidad, el hacer esta investigación y poder encontrar el contraste entre cada una de ellas, entre ambas, sí fue de gran ayuda. Me ayudó a tener la idea más clara de lo que son las diferencias, la diferencia de pensamientos entre cada una, y cómo cambia tanto de una. ¿Carlos? Creo que investigar entre modernidad y posmodernidad es encontrarse con distintas perspectivas acerca de si ha empezado el proyecto posmoderno o si ya terminó el proyecto moderno, pero aún no surge el proyecto posmoderno. Esto, bueno, lo encontré por distintas perspectivas que había en el arte, en la literatura, pero creo que
si se habla del proyecto postmoderno, tanto como el proyecto moderno, es hablar que en la actualidad principalmente el arte se ve reflejado con aspectos del modernismo, tanto como el postmodernismo. Tanto es hablar de figuras del Renacimiento, del Romanticismo, la época clásica. Hablar desde Sócrates creo que es importante tener una definición clara de ambos, porque cada uno de ellos influye en la época actual. Bueno, mi parte favorita de hacer este trabajo fue que pude ser capaz de investigar la filosofía que se hacía en la modernidad y la filosofía que se hacía en la posmodernidad y compararlas. La que debo admitir que me gustó más fue la de la posmodernidad, porque una de mis corrientes filosóficas favoritas es el estructuralismo y el... ¿cómo era? El idealismo alemán, perdón. Que de los personajes que hablamos, los que se dedicaron a ellos, fueron Slavoj Žižek y, si mal no recuerdo, Benjamin Walter. Y realmente te das cuenta que el constante es mucho. O sea, se nota la diferencia, se nota los pensamientos, o sea, que cada quien tenía su punto, pero te lo dejan bien planteado. O sea, es algo que a mí en personal me interesó mucho y me dejó una marca, porque bueno, soy fanática de la filosofía, la que entiendo. Y en base fue eso, que pude ser capaz de aprender más de mis conocimientos que ya tenía. Bueno, eso fue todo y esperamos que lo haya disfrutado y esperamos que nos pase por favor. Por fin. Gracias.